Ya. Vamos a comenzar de nuevo. Bien, mis queridos hermanos, voy a iniciar la grabación. Entonces, vamos a comenzar la clase de panorama del Antiguo Testamento y vamos a retomar donde habíamos quedado. Ya hemos estado viendo a grandes rasgos el panorama, lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado viendo que la palabra Pentateuco es una palabra compuesta que viene de la palabra penta, que es cinco, y teucos, que es rollos. Entonces, cuando hablamos de Pentateuco, hablamos de los cinco rollos. Y hemos estado viendo también la distribución de la Biblia hebrea y cómo los hebreos ordenan su Biblia. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar viendo una historia breve de la historia del Antiguo Testamento. La idea es que si aprendemos esta historia, vamos a poder ubicarnos en el espacio temporal del Antiguo Testamento y con esto vamos a poder comprender un poquito mejor cada libro del Antiguo Testamento. Entonces, a grandes rasgos voy a hablar de fechas aproximadas y vamos a hablar un poco de la composición del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos desde el año 2160 hasta 1446 aproximadamente, ahí vamos, las fechas siempre son aproximadas, se está escribiendo y desarrollando los acontecimientos del Pentateuco, ¿ya? Luego, después de eso, viene entre 1446 y 1406, más o menos se dan los acontecimientos del libro de los jueces. Esto es una revisión cronológica de la historia del Antiguo Testamento. Después vendrían la historia de los jueces y en paralelo la historia de Ruth. La historia de Ruth está, si bien nosotros nuestra Biblia la tenemos en otro orden, pero la historia de Ruth se desarrolla paralelo a la historia de los jueces. ¿Por qué? Porque la historia de Ruth comienza cuando no había rey en Israel, ¿ya? Entonces, ese periodo es un periodo donde el, el pueblo llega a la tierra prometida y empieza a ser gobernada por líderes regionales o locales que hacen su hegemonía y ahí son los que son llamados jueces y dentro de eso se desarrolla también la historia de Ruth, ¿ya? Ahí vamos más o menos en el año 1050 antes de Cristo. Luego tenemos un periodo donde hay una transición de estos jueces, de estos líderes regionales, a una monarquía o a un gobierno más centralizado. Y ahí es donde está la historia de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, hasta que finalmente en segunda de Samuel ya vemos que se termina escogiendo al rey Saúl y después al rey David. Entonces, a ese periodo que nace después de eso se le llama Reino Unido. Y esa parte de la historia la están narrando los libros de Reyes y el libro de Crónicas. La cuentan la misma historia de forma distinta, en su momento lo vamos a ver, y Reyes. Entonces son paralelos ambos, pero cuentan la historia de forma distinta, pero los acontecimientos son del mismo periodo. Entonces llegamos a un periodo donde está la monarquía unida, que se le llama, que es Saúl, David, el rey David y Salomón. Y a la muerte de Salomón hay una división del reino. Y ahí se divide las 12 tribus que habían llegado a la tierra prometida, se dividen en dos grandes porciones, por así decirlo. Uno es el reino del norte, la componen 10 tribus, y también está el reino del sur, que la componen dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Son las dos tribus del reino del sur. Entonces, en la historia ocurre primero la invasión de los asirios, bueno, el reino del norte, aquí hay una historia de decadencia, hartos reyes malos, reyes que olvidan o desvían al pueblo de su adoración a Dios y hay mucha idolatría y en función y en alguna medida viendo el pacto que Dios había hecho con el pueblo, acá en el Pentateuco, Dios había hecho una alianza donde si el pueblo obedecía al pacto que se le había entregado, por así decirlo, ahí vamos a verlo en detalle, Dios promete una serie de bendiciones. Pero por otro lado, si no, había una serie de como consecuencias que iba a estar asumiendo el pueblo. Como en fondo Dios retiraba su bendición del pueblo
y el pueblo le iba a tocar asumir esa consecuencia del pacto. Entonces, lo que vemos en la historia es que el reino del norte finalmente fue tras la idolatría y una de las consecuencias del pacto es que si el pueblo entraba en idolatría, finalmente iban a venir los enemigos y iban a saquear sus tierras. Y eso pasó. Y por otro lado, eso pasa en el reino del norte, vienen los asirios, los llevan, hay una cautividad asiria en el año 722 y el pueblo del reino del norte deja de ser conocido como tal. De ahí nacen después lo que se llaman los samaritanos, pero como reino, al menos en la escritura bíblica ya ahí se pierde el rastro de ellos. Cosas distintas con el reino del sur, que de por ahí venía la línea mesiánica, la línea davídica, em, Judá y Benjamín. Aquí hay algunos reyes que no eran tan malos. Por ejemplo, tenemos caso de Josías, que viendo la idolatría en el pueblo trató de hacer una reforma. Y en alguna medida hay una prolongación más del juicio, por así decirlo, de parte de Dios. Pero también llega el momento en que esto es como un cáncer que está en el pueblo. La idolatría es un cáncer que está en el pueblo que no se limpia nunca. Y finalmente vienen los babilonios y también en el año vienen y llevan una serie de judíos, por así decirlo, los llevan cautivos y el pueblo se va a una segunda cautividad que es en Babilonia. Y esta cautividad fue en tres partes, em, que es en 605, en el 597 y 586. Ahí van masivas deportaciones de personas desde Israel, o de Judá, del reino, hacia Babilonia. Entonces, ahí es donde se da la historia, por ejemplo, de Daniel, en ese espacio. La historia de Ezequiel. Ezequiel estaba profetizando a los cautivos que fueron a Babilonia, los cautivos de Judá. Ya. Lo que pasa es que en Israel empieza a ocurrir algo extraño. Los asirios tenían otra manera de llevar cautivos. Ellos se mezclaban con la zona que ellos querían dominar. Sí, sí, eso es. Entonces, aquí en este contexto es que se da Ezequiel, se da la historia de Daniel, se da la historia de los 70 años de cautiverio, ¿ya? Y el retorno, em, después ocurre en el escenario mundial que Babilonia deja de ser el imperio dominante y se levantan los medos, los persas, y ahí es donde se levanta Ciro, que emite un decreto y dice que ahora los judíos pueden volver a su tierra. Ellos tienen otra forma de dominar. Entonces, ahí ocurre, en el retorno de esos cautivos, ocurre la historia de Esdras y Nehemías. Y entre medio, en Babilonia se da también la historia de Esther. Es parte de la historia de los judíos en Babilonia. Pero en el retorno se da la historia de Esdras y Nehemías y, eh, y entre medio, no lo tengo aquí, pero aquí entre medio están los profetas. Lo vamos a ver cuando veamos los profetas, ¿ya? Pero así a grandes rasgos la historia. Entonces, cuando usted lea un libro del Antiguo Testamento, piense en qué parte de la historia estamos situados. Estamos en un periodo aquí, por ejemplo, cuando estaban los dos reinos operando. Estamos a lo mejor en la cautividad, cuando el pueblo había ido cautivo a Babilonia. Em, Ahí esto le va a servir como una estructura general para comprender el texto. Entonces, esto lo vamos a repetir varias veces, vamos a ir añadiendo más detalles, pero a grandes rasgos es para hacernos una idea general del Antiguo Testamento, porque finalmente ya Esdras y Nehemías son como los últimos libros, y después hay algunos profetas menores, pero aquí ya viene el imperio, viene Grecia y después viene Roma. Cuando empezamos el Nuevo Testamento, el imperio dominante era Roma. Entonces ahí estamos entrando al Nuevo Testamento ya. Y hoy día vamos a estar viendo un poco lo que trata el Pentateuco. Y el Pentateuco, hoy no se ve muy bien aquí, pero ahí está. Hoy no se ve bien. Ahí sí, po. Ya, ahí sí. La manito para el lado, ya. Ahí.
Ya, bueno, aquí en Génesis, a grandes rasgos, vamos a ver un poco acerca de la creación. Desde el capítulo 1 al capítulo 4 se nos cuenta la historia de la creación. Un poco habla acerca de los orígenes del hombre, desde el 1 al 11. Vamos a ver que el libro de Génesis del 1 al 11 nos habla acerca de los orígenes del ser humano, un tema, ahí está la historia del diluvio, y los pactos que Dios va haciendo tanto con Noé y después desde el capítulo 11 en adelante, hasta fines de Génesis, nos encontramos con que Dios se está revelando a Abraham, toma un hombre, la historia de Dios tomando a un hombre, em, y entrando en su intervención con el ser humano a través de una persona que en este caso fue Abraham. Em, Vamos a entrar más en detalles de todo esto, pero quiero abordarlo primero de forma general. Eso vamos a verlo en el libro de Génesis. Vamos a terminar el libro de Génesis con este hombre Abraham, con la historia de Isaac, de Jacob, de sus hijos, de que ellos han pasado una hambruna, ¿cierto? Y termina Génesis con los hijos de Abraham, o sea, los hijos de Jacob, que están en Egipto, se están multiplicando y están en una ciudad que se llama Gosén. Y ahí terminó el libro de Génesis. Y después viene el libro de Éxodo, que aborda la historia de este pueblo que estaba, de este grupo de gente que ahora se multiplica y empiezan a formar como una especie o sea, empiezan a formar, son un pueblo muy numeroso y los egipcios ven temor en ellos, es lo que dice la historia, y empieza un emperador, se levanta, perdón, un faraón que no conoce a José ni lo que había hecho. Y empieza a tratar con mucha dureza al pueblo, de modo que los termina haciendo esclavos de todos los proyectos que ellos hacían. Entonces, en el libro de Éxodo vemos cómo se levanta un personaje clave que es Moisés, que Dios se le aparece, la historia de Moisés con la zarza, hay una intervención ahí de nuevo de Dios, revelándose una persona e invitando a Moisés a liberar al pueblo de esa esclavitud. Entonces, en el libro de Éxodo vamos a ver toda esa historia. em, y esto es parte del Pentateuco, o sea, tenemos el libro de Éxodo, que es la salida de Egipto, eh, tenemos el libro de Números, que se da cuando el pueblo ya está saliendo y está deambulando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y tenemos el libro de Deuteronomio, que son las palabras de Moisés un poquito antes de llegar a la tierra prometida. Son los últimos discursos de Moisés. Y tenemos el libro de Levíticos, que es un libro que se da también en el contexto del pueblo junto a la montaña, recibiendo instrucciones de cómo debían un poco vivir a la luz del resto de los pueblos que estaban al lado. Entonces, Dios trata de marcar como una diferencia de esos pueblos con el libro de Levítico, ¿ya? Pero eso en el fondo es lo que se está abordando en el Pentateuco. La pregunta es quién lo escribió. Y hay dos grandes ¿quién escribió el Pentateuco? Esa es una gran pregunta que vamos a tratar de abordar hoy día. Y hay dos grandes posiciones, en realidad, hermanos queridos, hay como seis teorías de quién escribió el Pentateuco, de las que son más mayoritarias. Pero hay dos que son las que siempre se conversan. Y es bueno, si tenemos nuestra Biblia, vamos a abrir un poco para poder entender una postura u otra postura. Yo voy a presentarles solamente em, y, y lo vamos conversando, o lo vamos pensando. Bueno, la primera teoría es la posición tradicional, eh, que es la que plantea que Moisés en el fondo es el escritor y el autor em, de buena parte del Pentateuco, de la mayor parte del Pentateuco. Él escribió Génesis, escribió Éxodo, Levítico y Número, y Deuteronomio. Y hay, y hay partes donde al hacer una revisión más detallada, eh, por ejemplo, se narra la muerte de Moisés. Entonces uno podría decir, esta parte no la pudo escribir Moisés porque ¿cómo va a narrar o escribir su muerte? Entonces, la explicación que se le da es que en realidad fue escrito mayoritariamente por Moisés, pero tiene algunos agregados de otros
de otras personas, que obviamente nosotros tenemos que entender que Dios está en todo el proceso, no en el hombre como tal, no solo en Moisés, sino que en todo el proceso de escritura, en todo el proceso de inspiración. Eh, em, entonces hay algunos agregados que se van añadiendo después, o notas aclaratorias, o a veces algún párrafo aclaratorio, em, que, que fue, fue complementando hasta llegar a una forma final que es la que conocemos el día de hoy. Y básicamente esto es lo que creen los judíos, es lo que se ha creído a grandes rasgos en la historia de la iglesia, hasta el año 1700 más o menos. Y en general los teólogos conservadores son más de esa línea. Dicen ellos que son que Moisés es el autor, o al menos el autor intelectual del Pentateuco. Entendemos que primero está Dios, luego está el ser humano que Dios va utilizando. em, y, y ahí se dan diversos argumentos. O sea, se hablaba de un hombre como Moisés que era un hombre preparado de su tiempo. Era un hombre que había sido criado en el palacio del faraón. Y el texto bíblico a su vez va transmitiendo eso. Por ejemplo, si alguien puede buscar Éxodo 17:14, otro hermano, a ver, ¿quién tiene Éxodo 17:14? Sí, otra persona que, hermano Daniel, busca Éxodo 24:4. El hermano Esteban va a buscar Éxodo 24:7. ¿Ya? 24:4. Otro que busque, otra, la hermana Roxana. ¿Tiene Biblia, hermano? Números 33, 1 y 2. Y la hermana. Ay, se me olvidó su nombre. Ay, se me fue. Sí, ella. La hermana María, Deuteronomio 31:11. 31:11. Vamos a leer para ver qué dice el texto bíblico ya. Eh, Listo. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta. Yo borraré por completo la memoria de Amalek del cielo. ¿Sigo leyendo? No, eso nomás. Está muy bien. Muchas gracias. Éxodo 24:4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al fin del mundo, y 12 columnas, según la tribus de Israel. Ya. 24:7, si alguien lo tiene. Y tomó un libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y no obedeceremos. Nos vamos a cambiar de libro ahora a números 33, 1 y 2. Es una de Israel, que salió de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglos y salidas. Ya. Y nos faltaría Deuteronomio 31:11. Cuando mire todo, cuando mire todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que pusiere, leerás esta ley delante de todo Israel a unir de ellos. Ya. Entonces, si usted lee desde el texto, se entendería que hay una instrucción de parte de Dios a Moisés de dejar un registro escrito de los acontecimientos, y por consiguiente también hay un libro al cual se hace alusión que está siendo leído, repetido en distintas ocasiones. Y por ejemplo en Deuteronomio, que ya estamos llegando a la tierra prometida, ahí hay una instrucción cuando dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Dios, se le daba una instrucción de leer un libro a todo el pueblo y a oídos de ellos. Entonces, esto, em, como que la primera percepción que tenemos es que Dios está mandatando a Moisés, y por eso los judíos en general, ellos dicen, em, Moisés es el autor del Pentateuco,
y, y en general esa es la posición que ha tenido los judíos y la iglesia hasta como 1700, que es donde hay una, eh, hay un despertar de la ilustración. Y ahí vamos a ver que empiezan a aparecer otras teorías. ¿Ya? Entonces, eso primero es la posición tradicional. ¿Quién es el autor? Hay otras citas más, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento, como que da a entender lo mismo también, porque habla de que Moisés escribió de él. Entonces, eh, eso, ¿ya? Pero también empiezan a ver algunas, al leer el relato, uno no puede ser ciego de que hay situaciones como que hay un relato que se repite, que se cuenta de forma distinta. Aparece, por ejemplo, el relato de la muerte de Moisés. Entonces ahí salen esas preguntas. Si Moisés fue el que escribió, entonces, ¿por qué sale su muerte? Y hay que dar una explicación a eso. Hay otras características, por ejemplo, el tipo de redacción, como que cambia la redacción desde una parte a otra parte, entonces generalmente si es la misma persona, puede salir la duda de por qué cambia la forma de escribirlo. Entonces, algunos habla en tercera persona. Exacto. El mismo texto dice este libro lo escribió, entonces, ¿cómo yo voy a decir? Está hablando como en tercera persona, no como Moisés que está escribiendo. También dice otro. Sí. Entonces, en vista de esa realidad, que es una realidad que está en el texto bíblico, entonces los estudiosos tratan de dar una respuesta a eso. Y algunos se acercan desde otro ángulo, como un poquito más científico, por así decirlo, y analizan el texto desde afuera y dicen, parece que aquí el Pentateuco está hecho como una composición de distintas fuentes de información, las cuales fueron unidas y se fue conformando. Entonces, ahí es donde se habla de la hipótesis documentaria, que es la que nuestro hermano Juanito también presentaba, donde se habla de que existen diversas fuentes de información que van contando la historia y, y están ligadas más a un cierto grupo de la sociedad. Entonces ahí se habla de la fuente yavista, eloísta. Yavista se refiere a que como que resalza la figura del nombre de Yahvé, de Dios, de Jehová, pero con el nombre de Yahvé. Eloísta se refiere a que realza la figura, lo agrando al tiro, inmediatamente. Ahí, ahí está, ahí está. Disculpe. ¿Ya? Em, Yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. ¿Sí? ¿Me equivoqué? ¿Está bien? Y la fortaleza de seguir esa teoría es que en alguna manera se explica este tema de, oye, existe una historia que es contada dos veces. ¿A qué se debe? Explica, por ejemplo, las variaciones que se dan en el nombre de Dios, dado que eh, pero a su vez también la teoría tiene algunas limitaciones porque fallan, por ejemplo, a ver, las fuentes J y eloísta son, en alguna medida son como una hipótesis, es algo que no se hallan en documentos independientes. Entonces, ahí tiene como una debilidad la teoría. Y lo otro es que parte desde una presuposición de cómo se va formando la religión israelita. Entonces, eh, hoy en día hay alrededor de seis teorías que tratan de explicar cómo es que se formó el Pentateuco. Nosotros entendemos desde nuestro estudio bíblico que la escritura completa es inspirada por Dios, que Dios está guiando el proceso y Dios está siendo parte de todo el proceso de redacción, de escritura, de preservación y de la entrega del texto hasta nuestros días. Dios está en el proceso y nosotros podemos dar fe de eso porque Dios nos habla a través de su palabra. Pero quiero que sepamos igual que existe algunas
dificultades para poder tratar de acercarnos al texto y entender todo respecto a a quién fue o cómo se escribió, cómo se compuso, porque estamos a mucho tiempo de distancia del texto bíblico. Entonces, hay otra, por ejemplo, hay otra teoría le llaman la hipótesis fragmentaria, que en el fondo lo que plantea a grandes rasgos es que no hay muchos documentos, no hay grandes documentos, no hay un gran escrito de una sola vez, sino que son pequeños pedacitos que se fueron juntando en el tiempo y forman lo que hoy día es el Pentateuco. Eh, Hay otros que dicen, no, en realidad el Pentateuco se formó que es la hipótesis suplementaria, que dicen hay un texto base y a ese texto base se le empezó a añadir cositas en el tiempo. ¿Ya? Y así hay diversas teorías. Yo les voy a dejar aquí abajo, hay un link, aquí hay un link que en el fondo los va a llevar a una página web, acá, voy a mostrar el tiro, eh, y ahí, esta página web, y aquí van a ver las seis grandes posturas, ¿ya? Algunos autores que están asociados que respaldan esas posturas teológicas de cómo se forma. Estas dos son las principales. Y acá abajo están las fortalezas y cuáles son las limitaciones de cada teoría. Porque, digámoslo, son teorías. ¿Ya? Aquí hay una línea de tiempo de cómo se fueron formando según las distintas teorías el Pentateuco. Y aquí un poco algunos textos asociados a cada, a cada teoría y a cada fuente. ¿Ya? Pues los dejo solamente cuando usted tenga tiempo en la semana. Si quiere profundizar en esto, ahí tiene un material para poder hacerlo. ¿Ya? Pero yo personalmente, si ustedes me dicen, a mí yo soy más, yo adhiero a la idea de que el texto, el Pentateuco, eh, es mayoritariamente es mayoritariamente lo escribió Moisés, o Dios usó a Moisés para la escritura, pero sí hay añadidos posteriores que fueron agregándose en el tiempo, que vienen a explicar algunos acontecimientos. Esa es mi opinión personal. Pero es bueno presentar las otras aristas. Exactamente. Yo le explicar ahí la vez pasada, como para complementar, que era que el Pentateuco al final era como lo explica José Luis Sigré, como un lago que está hecho de varios riachuelos. Entonces, lo que busca la hipótesis es saber de qué riachuelo viene el agua de ese lago. Pero, porque al final nosotros lo único que vemos es la laguna, hermano. Pero no sabemos de dónde viene la fuente que forman esa laguna. Y ahí los que buscan la hipótesis de que él lo escribió es un trabajo que, o sea, todavía no son pura hipótesis, ¿no? Sí. Nada fijo. Lo que es claro que claramente Moisés no lo escribió. Sí, que por lo menos Es que depende de la postura, sí, depende de dónde se adhiere. O sea, sí o sí, yo no podía ser ciego para no darme cuenta de que hay partes del texto que lo escribió, decir que lo escribió Moisés. No, claro, justamente. Como por ejemplo la muerte misma de Moisés. Por eso que hay diversas opiniones. Y usted, si usted me pregunta a mí, o le pregunta al pastor, le pregunta al hermano Juanito o al hermano David, a lo mejor cada uno va a tener su opinión y su apreciación. Y lo importante, hermanos queridos, de esto es que usted no se quede con la apreciación del hermano, sino que usted se convenza de forma personal qué es lo que usted va a decidir. ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que a usted la convence más o lo convence más? Como decía Julio, lo importante es que siempre la inspiración, la guía del espíritu está presente. Independiente de cómo haya sido, exactamente, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos tenemos estas grandes narraciones que se ven en el Pentateuco. Partimos está la narración de los orígenes, la narración de la historia de Abraham en Génesis del 12 al 50. Tenemos la historia de la salida en Éxodo del 1 al 15. Después tenemos el relato de lo que pasa después de la salida. Hay una parada desde Éxodo 19 hasta el número 10. En el fondo, todos esos acontecimientos ocurren en un solo lugar. Todos los acontecimientos.
Y ahí se dan, hay como dos, tres libros en ese mismo lugar, que es Éxodo, Levítico y Número. Y luego tenemos Deuteronomio, que serían los últimos discursos antes de llegar a la tierra prometida. Y quería mostrarles estos son los movimientos que se dan a lo largo del texto bíblico. Tenemos a Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? A la tierra que yo te mostraré. Entonces ahí él empieza a hacer una gran travesía hacia Arán primero y después hacia Canaán. Y ahí es donde termina la historia de Génesis con los hijos de Abraham, o sea, con los nietos de Abraham en este caso, estando en esta tierra de Canaán. Están, claro, sí. Sí, puntero láser, aquí está. Ya. Entonces llegamos a Canaán, hay un tiempo de que se establecen en Canaán y ahí pasa la historia de José, ¿se acuerda de la historia de José? Que fue vendido por su hermano y ahí él llega a parar a Egipto finalmente y ocurre también que hay una gran hambre y finalmente José después manda a llamar a su papá y a sus hermanos, vénganse a Egipto, acá no les va a faltar nada y ahí termina la historia de Génesis. Y después empieza a pasar el tiempo, ellos estaban todo esto que está verde son zonas fértiles, ¿ya? Y generalmente son zonas regadas por ríos. Em, y la historia de Génesis termina con la familia en Egipto, estando en la tierra de Gosén, y ahí empieza toda la historia de esclavitud del pueblo, que se empieza a multiplicar, la esclavitud y salida en el libro de Éxodo. Entonces, aquí está a grandes rasgos, así se ve desde afuera la parte de la tierra de Gosén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, José no, y el pueblo de Israel en Egipto no estaba en una tierra, o al menos cuando llegaron, como lo mejor de Egipto, podríamos decir. Esta es la zona más acomodada de Egipto porque era una tierra muy fértil. Y, y aquí tenemos un poco el mapa de lo que va pasando después con el pueblo desde Egipto. Aquí empiezan los acontecimientos en Gosén. Hay una salida del pueblo de, de la esclavitud. Aquí supuestamente es donde se piensa que, que fue el gran movimiento del cruce del mar. Ahí sí lo voy a ir andando. Y después el pueblo en la historia bíblica. Ay, se me corre. Ahí está. Más y el puntero. Ahí. Eh, y después ahí empiezan a haber distintos acontecimientos que son narrados en el libro de Éxodo. A ver si lo vemos. Está eh, el acontecimiento en Mara, en esta travesía pura desde que salen. Aquí está el tema del Mar Rojo. Esto es travesía pura hasta llegar aquí, que es un lugar importante, que es el monte de Sinaí o el monte Oreb. Y ahí el pueblo se queda un periodo de tiempo, em, y después continúa la travesía. La pluma no se me ve. Aquí está el punto láser. Después continúa la travesía en este sentido hasta que finalmente llegan aquí, que es la zona donde ya van a entrar a la tierra prometida. Eh, por ejemplo, en Elim fue donde ocurrió el tema de las 12 fuentes de agua. En el desierto de Sin, acá en el desierto de Sin, acá abajo, aquí, ocurrió que Dios le mandó maná. La historia del maná en el desierto ocurrió ahí. Em, Después, cuando llegaron acá, el Señor aquí le entrega las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y después empiezan a haber campamentos, ¿cierto? Aquí un tiempo donde el pueblo se queda alrededor del campamento y ahí están ocurriendo la historia de Levítico. Números nos muestra la historia de cuando el pueblo empieza de nuevo a moverse. Eh,
Y aquí, bueno, en la PPT aparece todo el detalle de qué hay en cada número, ¿ya? Eso lo pueden revisar a grandes rasgos después, con calma. Pero si vemos de forma sintetizada lo que va ocurriendo cada libro, vamos a ver que en Génesis está la creación, el diluvio, la historia de la Torre de Babel, y después es la historia de los patriarcas, desde Génesis 11 en adelante. ¿Ya? Em, después está la historia del Éxodo, y eso todo ocurre en el desierto, entre Egipto y el desierto de Sinaí. Después tenemos en el libro de Levíticos, todo lo que está ocurriendo en el libro de Levítico, en el fondo, se da a entender de que ocurre en el contexto del monte Sinaí. Luego tenemos la historia de Números, que es lo que pasa, la travesía después que el pueblo sale del monte Sinaí. Y finalmente tenemos Deuteronomio, que es lo que ocurre al momento de que vamos a llegar a la tierra, que va a llegar a la tierra. A ver, aquí están los grandes movimientos del pueblo en el fondo son esos cuatro. ¿Ya? Número uno, que es la salida de Egipto. En el número dos, el monte Sinaí. Ahí se da el tema de los 10 mandamientos, se da el tema de Levíticos. Y después lo que está en morado es lo que va ocurriendo, la travesía en el desierto en el libro de Números. ¿Ya? Aquí hay otro mapa que en el fondo igual es ilustrativo de dónde va cada cosa del texto bíblico. ¿Ya? Eh, Esto ya lo hemos ido hablando. Voy a mostrar algunas imágenes ahora de lo que es, para entrar en la historia cuando leamos el texto bíblico, qué es lo que se ve en el texto. Entonces, por ejemplo, aquí está el Monte Nebo, que es donde el texto dice que Moisés subió como para ver la tierra prometida. Entonces, en el fondo, hoy día hay un lugar donde le ponen que ahí estuvo Moisés y así es lo que vio y esta fue la postura, esto fue todo lo que vio, la llanura. Y ahí están los lugares, le indica, o si usted mira en esta dirección va a ver a Hebrón, en esta dirección va a ver Hebrón, acá está Jericó en esta dirección y Belén está en esa dirección. Pero a lo que yo quiero con lo que nos quedemos es que eh, el paisaje es una zona desértica, ¿ya? Y esto fue un poco la historia que va rodeando el texto bíblico. Esta es otra vista del Monte Nebo. Tenemos otra imagen más de esto del desierto de Parán. Esto ya es cuando el pueblo de Israel estaba derechamente en la, en el desierto, en las transiciones del desierto. Acá tenemos, ay, ya, aquí hay una llanura, no recuerdo cuál. Ya, esta es la montaña del monte Sinaí. Ya, aquí hay otra imagen y aquí hay otra fotografía. Es eso donde la tradición dice que ahí fue donde Dios le aparece a Moisés, donde se le entregan las 10 tablas de la ley. Aquí este es Cades de Barnea, que es justo en el límite con la tierra prometida, donde Moisés envía a los 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán. Hasta ahí llegó Moisés y ahí envió espías. Y está la historia de los espías. Así más o menos se ven 5.000 personas en el desierto. Esto es una marcha que hubo eh, en el... es una marcha que hubo por la paz, en realidad, en el Medio Oriente, hace un tiempo atrás. Pero la noticia hablaba de que 5.000 personas se habían reunido a hacer una especie de marcha en el desierto. A ver qué más tenemos por acá. Em, bueno, esta es la zona de Wadi el Raha, que es, de acuerdo a las tradiciones, es el lugar donde el pueblo hace el becerro de oro. Ese es como el lugar donde ocurre esa historia. Em, Y para hacer una idea, ¿cómo se vería el pueblo en las travesías del desierto? En realidad tenían el gran campamento, según lo que relata el relato bíblico, el gran campamento, todas las otras tiendas estaban por el borde, eh,
lo que me gusta de ahí es que es como dimensionar un poco que hay gente, hay movimiento, es dinámico. Uno se imagina el tabernáculo y se lo imagina solito, como que sin nada, como si todo estuviera vacío. Pero en realidad, en base al relato bíblico, era algo así más o menos. El tabernáculo en el centro, el lugar santísimo, acá abajo, acá afuera había un patio donde se hacían diversas actividades del tabernáculo. Aquí estaban los sacerdotes, los levitas, y por el resto de la gente que se acercaba, las tiendas de campaña y todo en torno al tabernáculo. El tabernáculo era grande, del tamaño de una cancha de fútbol aproximadamente, y tenía distintos habitáculos. Había un lugar donde estaba el altar, estaba los diversos pilares, las columnas de humo, y en alguna medida todo esto, el relato bíblico lo va contando como cómo Dios actuaba, intervenía en la historia del pueblo, y esos mismos relatos son los que se van preservando en el tiempo. Aquí vemos algo para imaginar un poco cómo era el sacerdote dentro del tabernáculo. em, el altar, el altar, había una fuente donde el sacerdote se lavaba las manos. A grandes rasgos, la vestidura de los sacerdotes. em, Acá la vestidura del sacerdote igual tenía su forma, su detalle. em, el efod, las piedras, el urim y el tumim, que son las dos piedras con las cuales el sacerdote definía o podía entender cuál era la voluntad de Dios en ese tiempo. Que esa es una práctica que después era como echar suerte en realidad. Y bajo el concepto, la idea de que Dios decide la suerte. Entonces el sacerdote echaba las dos piedrecitas y la que saliera en realidad era la que era ya, esta es la voluntad de Dios. Y parte de eso es lo que se fue transmitiendo o fue quedando en la memoria colectiva del pueblo, al punto que vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando había que escoger a quién iba a ser el sucesor de Judá. ¿Qué dice el texto bíblico? Que ellos echaron suerte y escogieron a Matías. Y después, lo curioso es que después que ya viene el Espíritu Santo a habitar en el pueblo de Dios, em, de forma permanente en nuestros corazones, no se ve que hay un nuevo relato donde se eche suerte para saber o conocer la voluntad de Dios. Esto es la mesa del pan, el candelero, el altar. Ese era el arca del pacto, la que está acá. em, Eso era, algo así más o menos se veía el arca del pacto. Y cuando se trasladaba, cuando el pueblo se movía de posición, así la trasladaban. Hay una historia en el libro de Reyes donde hay una persona que muere por tocar el arca, ¿cierto? Porque estaba prohibido. Entonces, para no tocar el arca, los levitas tenían que hacer ese movimiento. Ya, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. La próxima semana vamos a estar revisando. No, la subsiguiente, la próxima clase. Vamos a estar revisando un poco. Así es, sí. Esto yo ya lo envié digitalmente al grupo, pero lo vamos a imprimir. eh, los vamos a imprimir y los vamos a traer. Sí, me comprometo a la próxima clase a traerlo. ¿Ya? Eh, para que lo consideren. Ya, vamos a terminar orando al Señor. eh, hay que volar porque una hora y es harto contenido. Imagínense que uno en los seminarios se aborda el Pentateuco en un semestre o en un año. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un resumen en una hora y a lo más en 2 horas. Y incluso usted podría tomar Génesis un semestre entero o Éxodo un semestre entero y podríamos. Entonces hay que volar con el contenido, pero lo importante es hacerle una idea general que nos permita
cuando leamos nuestra Biblia, poder entender un poquito mejor. Esa es la idea. Así que vamos a orar, Señor, ¿les parece? Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por la bendición que nos das de meditar en torno a tu palabra, tratar de entender cómo es que fue formada, cómo es que llegó a nosotros, y tratar de ver también, Señor, cómo ella va haciendo vida en nuestras vidas, Señor, cómo podemos aplicarla en este tiempo, que pareciera ser que es hace tanto tiempo que pasaron estos escritos, estos registros, Señor, pero tu palabra no cambia y tiene sin duda una aplicación para nosotros en el día de hoy, Señor. Abre nuestra mente, ensancha nuestro corazón para comprender tu palabra y por sobre todo, Señor, para poder aplicarla a nuestras vidas. Rogamos tu compañía en todo lo que queda del día, tu bendición en todo lo que hacemos, Señor, y tu ayuda en todo lo que emprendemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Nos vemos.